Y bueno, esta es la iMac G4, una de las computadoras más icónicas de Apple por su diseño. Y bueno, en este pequeño video retro vamos a estar dando un pequeño vistazo cómo eran estas computadoras y por qué fueron tan icónicas en sus momentos. Aunque bueno, como lo podrán ver, ya se podrán estar dando una idea. Así que bueno, vamos a empezar con este video, no sin antes recordarles que se suscriban, le den like al video y bueno, que me vayan a seguir a todas las redes sociales. Así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno, es que esta computadora fue una completa revolución cuando salió al mercado. Y es que la forma de esta computadora, como podrán ver, no es para nada común. Era una cosa bastante loquísima y que todavía hasta el día de hoy sigue siendo uno de los diseños más icónicos que vamos a poder estar encontrando en una computadora que vamos a poder estar encontrando. Y bueno, cuando salió únicamente había un modelo de 15 pulgadas que es este, pero posteriormente salieron modelos más grandes, concretamente uno de 17 y uno de hasta 20 pulgadas, cada uno de ellos posteriormente, y que también tenía algunas otras características como un poco más de memoria, así como un mejor procesador para los usuarios más exigentes. Y bueno, es que fue en enero del 2002 cuando salieron, por cual se podrán estar imaginando cuánto tiempo tiene ya estas pequeñitas y que todavía al día de hoy siguen siendo bastante icónicas. Y como podemos ver, en cuanto al diseño, mantenían el diseño de esa época que era tan original con transparencias de Apple, pero como podrán ver tenía un cuerpo con una semi esfera en la parte de abajo, a la cual le podemos añadir nuestros discos abriendo esta bandejita. Y bueno, en este momento no lo puedo hacer de manera automática debido a que no tengo conectado el ratón para que lo puedan ver mejor la computadora, pero aquí podemos ver cómo se activaba. Y es que si le vemos de cerca poseía muchísimos detalles. Como podemos ver aquí, podemos encontrarnos con el mismísimo logotipo de Apple en metal, así como su cuello, que ya lo estaremos viendo posteriormente. Como podemos ver, el bisel, que básicamente era un adorno que le daba muchísimo personalidad a la pantalla. Y bueno, por la parte de arriba nos encontrábamos lo que vendrían a ser los orificios de ventilación, y como también era bastante clásico en esa época, nos encontramos con el color blanco de la misma, que le daba un aspecto bastante moderno, y el nombre de la misma, que después salió un modelo posterior en donde la tipografía la cambiaron por un aspecto más minimalista y un poco más moderno para que también combinara con los modelos posteriores más grandes que salieron después, situar como nosotros quisiéramos completamente. Y es que como ven, se mantiene en donde nosotros queramos, ya sea que la basculemos hacia arriba o hacia abajo para enfocarla directamente hacia nosotros. La podemos mover de un lado, como ven, muchísimo hacia el otro también. Básicamente le podemos dar la vuelta, y aquí aprovechamos para ver un poco del cuello, que también, además de ser funcional y ser una obra de ingeniería para poder estar manteniendo la computadora como nosotros quisiéramos, era súper bonito y le daba un toque muy elegante al estar construido completamente en metal. Y bueno, aquí podemos también ver unos pequeños toques que tenía la computadora con estos pequeños tornillos sobre su base blanca. Era una computadora súper bonita. Y como les digo, es el hecho de que esta pantalla se pudiera mover de esta manera nos facilitaba la vida muchísimo a la mayoría de nosotros. Podemos ponerla como nosotros quisiéramos, ya sea que nos estuviéramos moviendo nosotros de un lado al otro, ella nos podía estar siguiendo. La podemos posicionar fácilmente y nunca se va a mover, como ven. La podemos posicionar únicamente haciendo un poquito de presión y se queda exactamente en donde nosotros queríamos. Y bueno, te preguntarán que algunas computadoras las podemos estar basculando de esta manera, pero esta era muchísimo mejor que inclusive varias de las computadoras modernas que podemos ver al día de hoy, que únicamente suben y bajan un poquito y hacen esto. Esta básicamente la podemos girar muchísimo más, la podemos bajar más, posicionarla muchísimo más que otras computadoras, inclusive modernas. Inclusive uno de los anuncios más icónicos que tiene Apple es sobre esta computadora y los movimientos que podemos hacer con el monitor, en donde podemos ver que parece que cobrara vida y pareciera que es un pequeño ser, y que inclusive le otorgó un apodo, la iMac Lamparita, que seguramente ya se estarán recordando el porqué de ello. Pero bueno, si no, por las películas de Pixar, en donde vimos esta pequeña lámpara que muchísimo nos recordaba también a esta iMac. Y bueno, es que en esas épocas Apple tenía este estilo tan marcado, no solamente para sus computadoras, sino también para sus accesorios, ya sean los mouse, que también seguían esta estética completamente transparente. En específico, esta computadora contaba con un mouse en color blanco. Aquí ya tengo el que es en color negro, que me gusta un poquito más, pero también podíamos conseguir el color blanco. Y es que cada uno de los accesorios era completamente icónico y tan bonito, y sin duda debo decir que esta es una de las épocas que más me gustaban en cuanto a los diseños de Apple. Y no solamente el mouse,
su teclado también, que posee transparencias, pero ese sí no lo he podido conseguir. Pero lo que sí tengo vendrían a ser los altavoces que podemos ver ahí. Los bonitos que eran completamente transparentes. Vamos a ponerlos aquí en la pantalla para verlos un poquito mejor. En este caso eran los de edición diseñados por Harman Kardon, que poseían esta pequeña cubierta en la parte delantera, pero los podemos conseguir sin esta misma, incluidos en la computadora. E inclusive el amplificador de las mismas era súper bonito. Podemos ver ahí el logotipo de Apple, las transparencias, e inclusive podemos notar los componentes internos de la misma. Y bueno, en cuanto a potencia y eso, pues podemos encontrarla en muchísimas configuraciones que todavía hasta el día de hoy sigue siendo utilizable. Obviamente no vamos a poder estar trabajando ni hacer cosas, renders, editar fotografía de manera conveniente, pero obviamente lo vamos a poder estar utilizando para hacer tareas muy básicas hasta el día de hoy. Y es que ya poseemos una suite completa para poder estar utilizándola, y que seguramente muchos recordarán algunas de estas cosas como LimeWire o Messenger. Obviamente quien usó LimeWire para poder estar descargando cosas con un montón de otros videos y cosas raras más, pero que fue parte de la infancia de prácticamente todos. O Messenger, uno de los primeros clientes que se hizo masivo y que todos utilizábamos como una de las primeras redes sociales masivas en la que todos estábamos conectados, en donde podíamos enviar no solamente mensajes, sino estos tan icónicos zumbidos que odiábamos todos, pero que todos los utilizábamos. Y bueno, obviamente al día de hoy ya no los podemos seguir utilizando, los servidores ya están muertos, pero bueno, obviamente todavía podemos seguir explorando un poquito para darnos un toque de nostalgia con estos programas. Obviamente, ¿quién no recuerda estos iconos de la suite de Adobe? O por qué no, matar un poco el tiempo con algunos de los juegos que teníamos y que eran tan icónicos de esa época, como Bejeweled 2, que bueno, como vemos es completamente utilizable hasta el día de hoy para todavía echarnos unas partidas en ella. O como olvidar la interfaz de iTunes de esa época, en donde todavía tenemos el cover flow para poder navegar entre todos nuestros álbumes de una manera muchísimo más icónica, y que pronto Apple lo dejaría de estar utilizando, pero que todavía hasta el día de hoy lo sigo conservando. Y es que bueno, obviamente me encantaba. Y bueno, a pesar de que esta computadora no aceptaba macOS Leopard en esos ayeres, ahora con el soporte que le han seguido dando, vamos a poder estarlo instalando y obtener esta interfaz, si es que queremos regresar un poco a la nostalgia hasta el día de hoy. Y bueno, es que el CoverFlow no solamente lo teníamos en iTunes, sino que lo podemos tener en prácticamente todo nuestro explorador para ver nuestros archivos de una manera mucho más bonita. Y que bueno, posteriormente nos cambiaremos muchísimo más al minimalismo, pero esta sí, porque sigue siendo una de las interfaces más bonitas que teníamos en prácticamente toda la historia de los sistemas operativos. Además, ¿quién nos recuerda la antigua interfaz para las opciones o los ajustes de nuestras Mac, que a muchísimos de nosotros nos gustaba más que inclusive la que tenemos ahora? Y bueno, me estaba faltando un poco, por la parte de atrás también teníamos el logotipo de la manzana. Y bueno, a ti te tocó utilizar una de estas computadoras en su momento. Cuéntenmelo acá abajo. ¿Recuerdas alguna de estas aplicaciones tan icónicas de esos momentos? Y bueno, ya han pasado más de 20 años y todavía sigue siendo una de mis computadoras preferidas y más bonitas que creo que ha sacado Apple en su historia. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes? Díganmelo acá abajo. Así que bueno, espero les haya gustado este pequeño video. Estaré viendo sus comentarios. Díganme si les gustan este tipo de videos retro. Si quisiéramos que probáramos algunas otras cosas en esta computadora, los estaré viendo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.